¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos de nuevo aquí. Para algunos que no me conocen, soy el pastor Jorge Calderón de la iglesia de Jalachó. Y bueno, hoy venimos a traer una palabra para ustedes, el capítulo 11 de Juan. Espero que todos podamos leer el capítulo aparte, porque por el tiempo no se puede, son 57 versículos. Y pues vamos a tratar de dar una enseñanza al 100% sobre este capítulo. Bueno, pues vamos a iniciar del capítulo 1 hasta el 57, y pues nos vamos a sumergir hoy en este capítulo de Juan, pasaje que nos lleva al corazón y la obra de Jesús. En este capítulo vemos a Jesús enfrentando la muerte de su amigo Lázaro y su respuesta, y es una demostración gloriosa de su poder y de su amor. En este capítulo de Juan encontramos que Jesús está en Judea, especialmente en la ciudad de Betania, donde vivían Lázaro, María y Marta, amigos cercanos de Jesús. La enfermedad y muerte de Lázaro es el evento y es el énfasis que desencadena esta historia. Jesús se revela como la resurrección y la vida, y cómo su obra es para darnos una vida en abundancia. Hoy, a través de 5 escenas, vamos a explorar cómo Jesús nos muestra cómo es Él, y de acuerdo a la resurrección y la vida, por medio de su palabra. Y para eso, pues, les voy a invitar que, si usted tiene ahí su Biblia, del capítulo 1 al 3, si usted lo puede leer, he titulado la primera escena, la noticia de la enfermedad. La historia comienza con la noticia de que Lázaro, un amigo cercano a Jesús, está enfermo. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, envían un mensaje diciendo: Señor, al que amas está enfermo. Esta escena nos muestra la humildad y la humanidad de Jesucristo, de cómo es que Él voltea a ver a aquellos que aman. Y estoy seguro, hermano y hermana, usted que está escuchando esta enseñanza, que usted sabe que Dios le ama y que el Señor le tiene en cuenta. Cuando María y Marta le dicen: el que amas está enfermo, nos damos cuenta de esa humanidad que tiene el Señor, que muchas veces nosotros creemos que es un Dios que está allá arriba y que no nos escucha, y que tal vez nos escucha, pero no atiende nuestras peticiones. Y claro, no es que nos las atienda inmediatamente, el Señor escucha a todos sus hijos, pero sobre todo Él sabe y Él entiende que cada uno de nosotros somos sus hijos, y que Él nos ama. Y yo quiero decirle que en los momentos más difíciles de su vida, Él muestra su amor, muestra su humanidad, porque también Él fue humano, recuerde, y comprende la situación que nosotros hemos pasado. Por lo tanto, Él viene a la ayuda, Él viene al auxilio de cada uno de nosotros. Y yo de verdad le pido que usted no dude nunca de que el Señor le ama, así como a Lázaro, porque aunque Él amaba a su amigo Lázaro, luego en la segunda escena, quisiera que usted me acompañara. En la segunda escena yo la he titulado La demora de Jesús. Esto está en Juan del versículo 11, capítulo 11, versículo 4 al 6. Y quisiera que me acompañara ahí, y dice: Jesús responde diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero en lugar de ir inmediatamente a Betania, Jesús se quedó 2 días más donde estaba. Y hay veces, de verdad, hermano, cuando vemos esta situación, como les decía hace rato, y pasando a la segunda escena, hay veces nosotros quisiéramos que el Señor viniera corriendo sobre nosotros para hacer la obra que necesita sobre nosotros, pero el Señor siempre se queda, hay veces, callado,
Y eso no significa que Dios no esté ahí. Quiero decirle que Dios está ahí, que Él está escuchando y que Él sabe su situación, por muy difícil que sea. Y tal vez nadie se dé cuenta, pero el Señor está ahí con usted. Y dice, ¿y qué cree usted por qué el Señor no fue 2 días? Dice primero que esa enfermedad no era una enfermedad que le haya dado a Lázaro porque se enfermó por alguna situación de ahí, por ahí en la calle. No, él estaba enfermo porque era necesario que Lázaro pasara sobre esa situación para que el pueblo de Israel conociera que hay un Dios que puede sanar. Y también para que la enfermedad y luego la sanidad y la resurrección de Lázaro sea hecha y entonces la gente crea, porque quiero recordarles que los religiosos de ese tiempo no creían en Jesús, no lo recibían como tal, no lo veían como el Cristo. Entonces Cristo necesitaba hacer señales para que la gente creyera, porque no todos creían. Y más adelante se va a dar cuenta usted que no todos creían. Incluso para los creyentes el Señor estaba esperando y Él quería que aprendamos algo y que aprendiera algo la gente que creía en Él, y es que era que esperaran en Él, que creyeran en Él. Había mucha gente que en esos tiempos no creían en Jesús, que no le buscaban y que incluso aún viendo milagros no le seguían, viendo que sacaba demonios no le seguían. Sin embargo, era algo totalmente fuerte ver que una persona se levantara de la muerte y volviera a resucitar. Y es que es ahí donde Jesús esperó para que sucediera lo que tenía que suceder. Esto nos enseña a nosotros, como iglesia, como hermanos, que cuando el Señor no llega a tiempo, siempre hay un propósito. Y no es un propósito de nosotros, quiero que comprendamos esto, no es un propósito nuestro, es el propósito de Dios, y algo quiere hacer el Señor para que nosotros nos demos cuenta que hay un Dios y que los vecinos, que la gente de fuera, escuche bien, sepan que hay un Dios. Sus propósitos son eternos, sus propósitos son de salvación. No crea, hermano mío, que los testimonios o la situación que nos pase a nosotros no tienen un propósito, tienen el propósito de Dios. Hemos confundido mucho cuando le decimos a una persona, es que tú tienes un propósito. No, quiero corregirle eso, es que Dios tiene un propósito. Y Él quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él y en confiar en Él, que Él va a llegar, porque llega, seguro de que llega. Y yo les pido, y de verdad, yo le pido a usted que crea que el Señor llegará a tiempo cuando usted tenga una necesidad. A pesar de la situación, en este caso Lázaro estaba muy enfermo y estaba a punto de morir, que es la escena que ahorita vamos a ver, que estaba a punto de morir y luego él muere. Bueno, quisiera que usted entendiera que todas las cosas que pasan vienen a ser y son bajo la voluntad, su santa voluntad, y no la nuestra. Bueno, vamos a ver la tercera escena. Esta escena es muy importante que la veamos porque es la muerte de Lázaro. Del capítulo de Juan 11, del 7 a 16, después de 2 días, dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Pero los discípulos le advierten que los judíos lo están buscando para matarle. Jesús les dice, Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos piensan que Lázaro está durmiendo, pero Jesús les dice, Lázaro ha muerto. Y es una noticia tremenda que Jesús sabía, y es algo que quisiera que veamos, hermanos, que la muerte, el Señor Jesucristo tiene dominio sobre ella, que el Señor sabe muy bien cuando la muerte ha hecho algo. Y mire, podemos ver en esta escena cómo es que nuestro Señor tiene poder sobre la muerte. Hoy puedo comprender cuando Pablo habló diciendo, estoy listo para mi Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él hablaba de su salvación y de la seguridad de ella. Quiero mencionarle algo. Cuando
Pablo menciona esta palabra, cuando Pablo menciona este pasaje, no es en un momento como nosotros vemos, hay veces que lo decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y lo decimos tan fácilmente. Pablo estaba en una situación muy crítica. Pablo estaba encarcelado a pocos días de morir. Él sabía que iba a morir. Escuche bien, él sabía que iba a morir, pero si hay algo que Pablo sabía, es que Jesucristo le había dado la salvación con su muerte. También Pablo sabía que él iba a resucitar cuando resucitaran todos los muertos, porque él tenía la seguridad que había servido a un Cristo que le había dado una promesa de resurrección. Y yo le invito, hermano mío de Iglesia Restauración, que sirvamos al Señor, que no tomemos este pasaje como algo leve, sino como algo muy importante en nuestras vidas, porque el Señor ama a sus hijos, y usted lo sabe, ama a sus hijos, pero también los corrige. Y tal vez usted diga, pastor, ¿por qué menciona esto? Porque si está hablando el Señor aquí, es que nosotros los cristianos vamos a morir. Nosotros los cristianos nos vamos a enfermar. Y quiero decirle, hay veces que no vamos a sanar y nos vamos a morir. Pero hay algo importante que tenemos que saber, porque Pablo estaba a punto de morir. Pablo estaba a punto de ser ejecutado. Pero algo que tenemos que entender, que aunque muramos, podemos decir, para mí el vivir es Cristo y me voy a gozar en Él en todo momento. Pero también decir, como hoy podemos hablar, y morir es ganancia. Sabiendo, hermano mío, que usted tiene segura la salvación y también que tiene la seguridad de la resurrección en el día de muertos y que seremos llevados con Él. Quisiera que cada uno de nosotros comprendiéramos esto, porque es muy importante. El énfasis de este capítulo es que está hablando, que el Señor está hablando de aquellos que están muertos. El mundo está muerto. La gente está muerta. Escuche bien, hay mucha gente muerta allá afuera y no hay gente que vaya a llevar palabra de vida. Y recuerde bien lo que acabo de decir. Cuando acabo de decir palabra de vida, que es en nuestra siguiente escena, vamos a ver cómo es que el Señor tiene también poder para dar vida. Así como tiene el poder sobre la muerte, de saber cuándo alguien va a morir, o el Señor sabe que la muerte está dominada por Él. Porque si ustedes se dan cuenta más adelante lo que hace el Señor con Lázaro, y para eso vamos a la cuarta escena, que esta escena le he titulado La resurrección de Lázaro. Esto está del capítulo 11, del versículo 17 al versículo 44. Dice, Jesús llega a Betania y encuentra que Lázaro ha estado muerto 4 días. Marta y María están desconsoladas, pero Jesús les dice, recuerden esto, hermanos, Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús ora y llama a Lázaro, y Lázaro sale del sepulcro. Esta escena nos muestra cómo es que el Señor tiene poder para dar vida. Y hermano, algo que quisiera que quede claro en nuestras vidas, que esto es una enseñanza poderosa, es que el Señor puede darle vida a aquel que está muerto. Y tal vez usted no ha visto nunca que resucite un muerto en estos tiempos, pero yo he visto cientos de personas resucitadas cuando Jesús viene a los corazones y la gente le entrega su corazón a Cristo, y entonces yo puedo ver una resurrección espiritual y eterna. Y es eso lo que cada uno de nosotros tenemos que entender de este pasaje, que este pasaje nos está hablando de la vida que Cristo le quiere dar a este mundo que está perdido y que está caído. Y que cada uno de nosotros deberíamos buscar y entender que el Señor está salvando, pero también que este mundo está matando a muchos. Que este mundo está llevándose a muchos a la muerte. Que este mundo está llevándose a jóvenes, a niños, a personas casadas, se están yendo al infierno. Y es algo que nosotros tenemos que comprender y entender. Y quisiera de verdad que cada uno de nosotros tomáramos conciencia sobre el poder que Jesús tiene para dar vida. Amados, su palabra es vida. Hablemos de este evangelio para que los que están muertos vivan. Porque
Hermano, hay muchos muertos y tal vez alrededor de ti, entre tu familia, hay muertos y tal vez ya te acostumbraste a ver esas personas muertas. Yo quisiera de verdad que cada uno de los que están en este lugar escuchando este mensaje tomen en cuenta esto para salvación. Y de ahí tenemos la escena número 5 que le he llamado la reacción de los judíos. Esto está en Juan del capítulo 11 del 45 al 57 y es la resurrección de Lázaro. Causa una gran conmoción entre los judíos. Algunos creen en Jesús. Oiga esto, algunos creen en Jesús, mientras que otros se oponen a él. Deciden matarlo. Mire, deciden matarlo. Si algo podemos ver que desde el tiempo de Jesús, desde esos tiempos, vemos que había gente que le buscaba. Yo recuerdo muy bien, he leído el Evangelio de Marcos últimamente y he visto cómo en muchas ocasiones Jesucristo era seguido por multitudes. Pero de toda esa multitud, eran pocos los que creían. Porque llega un momento en que Jesús los confronta y les dice así: ¿ustedes por qué me siguen? ¿Porque les doy de comer? Dice la palabra que cuando eso sucede, que no quedan más que 12 personas que eran los discípulos. La gente se fue porque Jesús los confrontó. Mire, hermano, pueden venir muchos a la iglesia y tal vez cada uno de los que estamos aquí en Restauración, tal vez seamos parte de ese mucho, que algunos creen, que otros no. Tenemos que, como dice, cuando va a tomar la cena del Señor, dice la Biblia que nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos antes de tomar la copa y de comer ese pan. Y el problema es que rara vez nos examinamos a nosotros mismos, y no tiene que llegar un día de cena del Señor para poder examinar nuestras vidas y corregir nuestras vidas. Hay mucha gente que no cree en el Señor, que viene a la iglesia. Hay mucha gente que está en la iglesia que no ha entregado completamente su vida a Cristo. Pero hay otras personas que sí lo han hecho. Y esas personas claramente usted las puede identificar. Gente que ha entregado su vida y que ha rendido a los pies de Jesús. Y que han entregado su vida para servir, para estar con Él. Que han perdido autonomía y han dicho: tú eres mi Señor y tú eres las 24 horas para mí, Señor. Y eso es lo que el Señor anda buscando. Esas personas que entreguen su vida totalmente a Él y que nieguen esa autonomía. Porque, hermano mío, yo no estoy diciendo que usted deje su casa y se venga a la iglesia. Estoy diciendo que su vida la rinda totalmente a Jesucristo. Y cuando usted esté afuera, cuando usted ande por ahí, cuando usted viva por allá, donde usted esté, sabe que usted le pertenece al Señor. ¿Sí? En esta vida va a encontrar algunos que le reciben. Hay otros que nunca le van a recibir. Y, hermano mío, el Señor nos dejó el trabajo a cada uno de nosotros para que nosotros hagamos ese trabajo. Disculpen la reabundancia, pero a nosotros nos toca. No le toca al líder, no le toca al pastor, no le toca solamente al grupo de evangelismo. Cada uno de nosotros que somos iglesia del Señor, el Señor nos ha llamado para que nosotros llevemos esta palabra, esta bendita palabra, para que aquellos que todavía no creen, crean. Y quiero hablar solamente de dos reflexiones en este día. Dice: la fe en Cristo es la clave para recibir la vida eterna. Marta creyó en Jesús y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Lázaro fue resucitado? Primeramente porque estaba bajo el propósito de Dios. Y el segundo propósito se logró cuando Marta menciona este versículo, donde ella dice: sí, creo en ti. Y que, hermano mío, es que la mayoría de los cristianos decimos el sí creo en ti, pero no vivimos ese creer. No estamos al 100% creyendo en el Señor, y el Señor está esperando
de cada uno de nosotros que creamos fielmente, que le sirvamos fielmente, que nos entreguemos a Él fielmente. Ustedes, como miembros de esta iglesia, tienen líderes, tienen pastores, tienen cada uno de sus líderes en esta iglesia para que ustedes sean guiados a ir a otro nivel. Nunca uso esa palabra, a ir a otro nivel para poder entender lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Y segundo, quisiera esta segunda reflexión. Nuestra fe en Cristo es la que nos permite recibir la vida eterna y la resurrección. Amados, si usted ha creído como Marta, de seguro que usted recibirá la vida eterna. Y también le aseguro que usted será resucitado por el Señor en aquel día. Tenga la seguridad. Muchas personas no están seguras de su salvación. Quiero recordarle que la salvación nada tiene que ver con las obras, sino que el Señor nos la ha entregado y nos la ha dado por gracia. Pero, hermano mío, la gracia no es una desgracia, porque hay gente que ha tomado la gracia como una excusa para el pecado, diciendo, voy a ir y el Señor me va a perdonar por gracia. Tenga cuidado, porque el Señor, así como nos ama, también nos disciplina. Hermano mío, el Señor es un Dios vivo. La muerte no es el fin de la resurrección. La muerte no es el fin. La resurrección de Lázaro nos muestra que la muerte no es el fin. Jesús tiene el poder para resucitar muertos y para darnos vida eterna. Esto nos da la seguridad y nos permite vivir confiadamente en Él. Mire, hace poco murieron unas personas que conocemos y muchos creemos que cuando la gente muera, ahí acabó todo. No. Cuando la gente muere, cuando la gente se va de este mundo, es cuando inicia la verdadera vida. Unos para vida eterna, otros para la muerte en el infierno eterna. Y quiero decirle que, hermano, todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor tienen el derecho y la bendición también de escuchar el Evangelio de Jesucristo y de ir y llevar la palabra para que esas personas resuciten en este tiempo, porque están muertas. Pero también que esa resurrección sea que cuando ellos mueran y estén en una tumba y el Señor venga, los levante. Yo les invito a cada uno de ustedes, hermanos míos de Restauración, que busquemos hablar de Cristo y de que vayamos a esas personas y que le digamos que la muerte no es el fin, porque la gente cree, nos morimos y ahí acabó la historia, y no es así. Cuando morimos es cuando de verdad empieza la historia. Así que, según lo que nosotros hagamos en esta vida, y claro, no vamos a poder llegar a todos, por eso el Señor ha levantado a muchos, pero los que nos ha tocado, hermanos míos, yo le pido que se acerque y traiga esta palabra y que le diga que un día vamos a resucitar después de muertos. Y que después de lo que hayan resucitado a los muertos, después dice la Biblia que seremos levantados nosotros los que quedamos. Y que todos tenemos esa oportunidad. Y que todos el día de hoy, hermano, y quedo esta invitación para usted y para los que usted ama, que se acerquen y que vayan con esas personas que tienen necesidad de Cristo. Yo quisiera bendecirles y darles gracias en esta noche, en este día, y decirles que Dios es bueno y que el Señor un día les va a levantar. Quiero hacer una oración corta y decirle, Señor, muchas gracias en esta noche. Gracias Dios por esta familia tan grande que tú nos has dado. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los guardes, que tú los bendigas y que los hagas recapacitar, Señor, para que lleven tu palabra a toda criatura en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.